Muy buenas, ya estamos por aquí de nuevo. Hoy os traigo un caso, pero antes os quería decir que os acordéis de compartirme, de presentar mi canal con las personas que sepáis, que tengáis vuestro alrededor y que sepáis que les gusta el True Crime, que se suscriban, le digáis que no cuesta dinero la suscripción. Y bueno, también quería decir que si hay por ahí alguna familia o alguna amistad de alguna persona desaparecida y quiera, pues no sé, que le dé voz en el canal, que sepa que no tiene ningún problema, que como ya sabéis, por aquí abajito os dejaré mi correo electrónico y bueno, pues que se ponga en contacto conmigo, ya sea de alguna persona que ha desaparecido o alguna persona que ya su caso, lo mismo lo tengamos o no lo tengamos en el canal, su caso ya se haya resuelto, pero bueno, quiera compartir con nosotros lo que ocurrió. Mi canal está totalmente, pues, para ellos. Y nada, una vez dicho esto, os traigo hoy un caso, que de este caso también nos habló nuestro amigo Antonio Gómez, y me dijo que le echara un vistazo y vaya tela, y os lo he traído. Yo le he puesto como título El monstruo sevillano del 2017. Es un caso muy parecido al del repulsivo de José Bretón, pero yo no sabía que hasta este extremo pues había otro caso tan parecido, vaya. Os voy a contar, ¿vale? Mira, por lo pronto os cuento de una chica que se llama Julia Lantuk, de 34 años. Ella es de nacionalidad rusa. Llegó a España en 2004 y en 2009 se casó con Sergio Oliva, que era un ingeniero sevillano. La relación entre Sergio y Julia arrancó en Sevilla hacía más de 6 años. Durante todo este tiempo hubo muchos momentos de tensión en la pareja. Ella sufría continuas depresiones, mientras que a menudo era ella la que mantenía a la familia. Los allegados de Julia aseguran que Sergio nunca quiso tener hijos y que incluso le pidió que abortara cuando se quedó embarazada de su segundo niño. Sin embargo, cuentan que cuando salía a la calle se preocupaba mucho de que los demás lo vieran como un buen padre. A él le interesaba solo las apariencias, pero realmente él no quería tener hijos. Sergio se marchó hace aproximadamente 2 años a Alemania. Al principio quiso ir solo, pero a los 3 meses llamó a Julia para que se fuese con él. De lo contrario, aseguraba que dejaría Alemania para instalarse en una casa de su familiar en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Esto llevó a que Julia se trasladase a Alemania con los niños. Casi desde el principio, la joven rusa se integró bien en el país, aprendió el idioma y comenzó a trabajar en el turno de noche en una fábrica. Llegaron incluso a comprarse una casa allí. Tras numerosos problemas en la pareja, Julia decidió separarse, algo que Sergio no aceptó. Llegaron con sus hijos a finales de 2015 a Baihigen, en Alemania, y a los meses decidieron separarse. Sergio recogía a sus hijos de la escuela cuando le correspondía. El fin de semana del 18 de febrero de 2017 fue por ellos y en esa madrugada cometió un terrible asesinato. En el domicilio en el que vivía Sergio Oliva, en la localidad de Aurich, en una ciudad ubicada a unos 25 kilómetros de Stuttgart, en la Baja Sajonia, lo hizo por despecho, después de que su expareja decidiera romper la relación que habían iniciado 8 años atrás en la capital andaluza. Por despecho, yo más que por despecho, por hacerle daño a ella, que yo no puedo comprender hacerle daño a ella, pero es que son sus hijos. Pero claro, son gente que yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza. Porque vamos a ver, aunque él no quisiese tener hijos, que es algo muy comprensible y que muchísimas parejas, lo mismo por parte de ellos que por parte de ella, no quieren, o incluso hay parejas que deciden no tener hijos y me parece estupendo.
que él no los quisiera tener. Ahora, una vez que ya los has tenido, yo digo, se le coge cariño, se le coge amor, se le coge... Y se le coge, ya no es cuestión de se le coge, ya es esa protección que se crea, ¿no?, hacia tu hijo, de que no le suceda nada, que nadie lo mire, que nadie lo toque. El parricida mató a los niños golpeándole las cabezas contra una piedra de gran tamaño y luego los remató apuñalándolo en el pecho con un cuchillo de cocina, con el que llegó a atravesar los cuerpos de sus hijos. A él le tocaba la custodia durante los fines de semana, pero nunca iba por ellos. Es tan flojo que obligaba a Julia a llevárselos a su casa. Pero ese viernes, cuando Julia fue a la guardería a recogerlo, ya era tarde. Su padre se los había llevado. Y ahí empezaron las llamadas y las sospechas. Pero claro, vamos a ver, si ella lo que estaba acostumbrada era a tener que llevarle los niños a la casa al padre de los niños, pues ella empieza a ver una cosa un poco extraña, un poco rara, cuando llega al colegio y ve que él ha recogido a los niños. Qué cosa más anormal para cómo ellos llevaban la vida, ¿no? Todo se confirmó al abrirse la puerta. Un presentimiento hizo que Julia saliera de casa, condujese hasta la casa de su expareja y que abriese la puerta en busca de una explicación. La sangre manchaba las paredes, las escaleras, y en mitad del pasillo Julia encontró a su expareja. Sergio estaba ensangrentado y solo llegó a señalar a una de las habitaciones. En el sofá estaba el cuerpo ya sin vida de Miguel Ángel, de 5 años, con su pijamita, completamente lleno con su propia sangre. Lo tocó, supo que estaba ya fallecido. La joven salió corriendo de la casa gritando y llorando desconsolada. La policía alemana le confirmó horas después que Leonardo también estaba fallecido, su otro hijo. No hemos podido hacer nada por ellos, explicó la doctora que le atendió en las puertas de la casa de su expareja. Poco después la sedaron. De cómo estaba, es que bueno, imagínate, cómo iba a estar. Sí, que eso tiene que ser. Despertó en el hospital, el mismo hospital en el que, según apuntan los amigos de la joven rusa, también está recluido el presunto no, porque ya se sabe, pero bueno, asesino, en tratamiento psiquiátrico. Qué fácil. Ayer volví a hablar con ella. Está destrozada, apenas podía ni hablar, cuenta Tania, de 42 años. Yo iba a ser la madrina en el bautizo de Leonardo, explica, pero fue retrasándolo y ya, pues no pudo ser. Tatiana cuenta que Miguel Ángel, de 5 años, era un niño muy maduro para su edad. Era un mayor en cuerpo de pequeño, detallaba. Tanto que él mismo cambiaba los pañales de su hermano porque su padre era incapaz de llevarlo al cuarto de baño, aseguraba. Y tiene guasa que si esa madre, sabiendo todo este tipo de cosas, ante un juzgado cuenta esto y pide que no le den visitas al padre, no le hagan ni caso. Tiene mucha guasa. Porque primero que un niño de 5 años no se tiene por qué hacer cargo de su hermano pequeño, y después que sabemos dónde puede llegar estas cosas, ¿no? Porque un padre normal cambia el pañal a su hijo, lo cuida, como hemos dicho antes, lo protege, lo quiere y mira por él. Yo solo quiero tenerte a ti a mi lado, no necesito hijos, le decía, según apunta el círculo cercano de Julia. Eso es lo que le decía el exmarido. Según la narración de quien estuvo presente durante la relación entre Sergio y Julia, el sevillano tenía una doble vida. Fuera de casa era una doble vida no porque la engañara. Fuera de casa era una persona atenta, amable, inteligente, muy respetuoso,
pero dentro cambiaba y apenas atendía a sus hijos. Fingía que era un buen padre, colgaba fotos con ellos, aunque era ella la que debía ocuparse de los niños. Sergio demostró ser una persona brillante en su vida académica. En el año 1999 obtuvo su diplomatura de enfermería y apenas 5 años después consiguió el título de ingeniero de telecomunicaciones. Además de 2 máster en automática, robótica y telemática, también en prevención de riesgos laborales. Sus conocimientos de ciencia de la salud e ingeniería le hicieron llevar su doctorado por la ingeniería biomédica. Sergio era una persona muy inteligente. Se conocieron en la calle porque él vivía cerca de nosotras. Además, él conocía muchas cosas de Sevilla y le fue enseñando la ciudad a Julia. No parecía mal chico. Todo esto lo comentaron. Pero él siempre estuvo más enamorado de ella que ella de él. Y todo cambió cuando llegaron los hijos. Julia no dormía, apenas tenía tiempo de comer, porque él se desentendía. Tú eras la que querías hijos, pues te encargas tú, le decía. Nunca los quiso, insisten las amistades de Julia, lo que provocó el distanciamiento en una relación marcada por las depresiones de él y los continuos acercamientos de ella. Finalizada la convivencia y ella recomponiendo su vida con otro hombre, él amenazó a Julia con asesinar a sus hijos, como había hecho José Bretón, el parricida de Córdoba. Él quería que ella volviese. De hecho, estando él en Alemania y Julia en Sevilla, Sergio le exigió que se fuese con él, o de lo contrario dejaría su trabajo de enfermero en el geriátrico y se volvería a la casa de un familiar que tiene en San Lucas de Barrameda, en Cádiz. La amenazó mucho, contaban las amistades. Grababa las conversaciones, las discusiones y les decía que las usaría delante de un juez para quitarle a sus hijos. No sé para qué, o sea, vamos a ver si sé para qué decía eso, para hacer lo que quisiera con ella, pero ¿qué digo? Para quitarle a los niños, si él no quería a los niños, a él le importaba poco. Él todo lo era el daño a ella, el daño a ella. Sabía que ese era su punto débil. Es que, vamos a ver, estaba claro. Es que, vamos a ver, tú quieres a tus hijos con locura, pero si encima tú ves que tu pareja, tu marido, tu pareja, lo que sea, se desentiende totalmente de ello y es que no quieres saber nada de ello, todavía te vuelcas más. Porque ves que esa criatura tiene falta de ese padre que está ahí, pero vamos, está ahí como un muñeco. Maltratarla físicamente lo dudo mucho, porque él era muy poca cosa y ella, a pesar de ser una mujer baja y delgada, tiene mucho carácter, es fuerte, con voluntad y determinación, mucho más que él. Pero la tenía atormentada por las amenazas con sus hijos, contaba Andrés, pareja de Julia. Le decía que le quitaría la custodia y le pediría al juez que separase a sus hijos en familias distintas. O sea, él quería que él la amenazaba con que un juez le quitase la custodia, pero para entregar los niños a quien fuese, no se los iba a quedar él. Después del último juicio, cuando el juez alemán le retiró una ayuda estatal que, según defienden los amigos de la madre de los niños, él dedicaba para pagar la hipoteca en vez de destinarlo a los cuidados de los menores, y le impuso el pago de una pensión de 600 euros, Sergio le dijo: «Vuelve conmigo o te acordarás de este día eternamente». Ese mismo día, viernes, Sergio asesinó a sus hijos. Pero yo digo, el juez dicta la sentencia y él le dice eso a ella. Ahí no se puede buscar una solución porque ahí se está viendo claro lo que hay. Yo no sé si ella esto se lo dice al juez y pone una denuncia o hace algo. Yo no sé si esto lo dice él delante del juez gritando que el juez se esté enterando, que no creo, vamos, tampoco, pero bueno, no lo sé.
¿Qué es lo que él quería? Tenerla como una madre que le diera cariño, que estuviese con él, lo mantuviese. Era tremendamente egoísta. Pero es que me recuerdan tantísimas cosas al caso del otro ser asqueroso. Y yo no sé si me van a tirar el vídeo por insultarlo, pero es lo que he sentido en este momento. A cualquier problema siempre llamaba a la madre. No era capaz de hacer algo por sí mismo sin haberlo hablado con la madre antes. Un tío hecho y derecho, vamos. Pero nadie de su familia ha llamado a Julia para pedirle perdón por la muerte de sus nietos ni de sus sobrinos. Les parecerá que lo ha hecho muy bien a lo mejor el hijo, ¿no? Vamos. Mientras asesinaba a sus hijos, Julia estaba montándoles unas literas para que durmieran juntos. Era un regalo que les hacía mucha ilusión a los niños. Esto lo contó Julia. Unas camas que ni tan siquiera sabían que tenían, unas camas que nunca usarían. Juan Sergio Oliva Gómez pasará al menos 12 años y medio internado en una institución psiquiátrica de Alemania. 12 años y medio por matar a sus dos hijos, de 4 y 5 años. Me parece una ridiculez. Pero claro, este caso es del 2017. Y siguen las leyes sin cambiar. Esta es la sentencia que ha impuesto un tribunal de este país por el homicidio de sus dos hijos, Miguel Ángel y Leonardo, de 5 y 4 años. Tenía celos de sus hijos y por eso los mató. Miguel Ángel, de 5 años, y Leonardo, de 4, ambos murieron en mitad de un mar de sangre en la madrugada del viernes 18 de febrero del 2017. Esa es una de las pocas certezas que maneja la policía alemana que investiga el asesinato de los dos menores a mano de su padre, el sevillano Juan Sergio Oliva Gómez, de 38 años, el que llamaba a su madre para todo. Él la acaparaba a Julia, la quería solo para él y no soportaba que ella le dedicase tiempo a sus propios niños. ¿Qué pretendía este ser? ¿Qué es lo que pretendía? Julia llamó a una amiga poco tiempo después de saber que su pareja de que su expareja había asesinado a sus hijos. El teléfono sonó de madrugada en torno a las 3 y le dijo: ya no tengo hijos, Sergio los ha matado. Le confesó con un lánguido hilo de voz, fruto de los sedantes que le tuvieron que administrar después de que ella misma descubriera los ensangrentados cadáveres de los menores. Entró en shock. Ella no debería estar ahí, pero vamos, yo no sé lo que hubiera hecho el sinvergüenza, o yo no sé cómo calificarlo, tío este. Si a lo mejor hubiera intentado quitarse de en medio, no lo sé, ¿no? Porque es que ella, como actuó tan rápido, pues claro, no se sabe. Pero si eso pasa un viernes y ella va, porque es que ella tiene una intuición rara y ella va, si ella no va, pues a saber, ¿no? Ella espera hasta el domingo que le entregue a los niños y si él se ha quitado en medio o se ha quitado la vida o yo qué sé. Mientras piden una orden al juez, mientras que el cachondeo de la justicia. Es que, vamos a ver, dice, Sergio también intentó autolesionarse después de cometer presuntamente los crímenes, pero claro, ¿quién nos dice a nosotros que lo que quería era llegar a un final como el que tuvieron sus hijos? ¿O era solamente, no sé, para hacer un paripé, ¿no? No sé, como de, no sé lo que he hecho y he querido también hacerlo, porque eso lo dicen la gran mayoría también, y así como que me quito culpas, ¿no? La culpa la tienes igualmente. Él al principio, ¿no? Lo hospitalizaron con custodia policial. Julia, de 34 años, permanece ingresada en otra área del mismo hospital, que tampoco veo normal que la hayan llevado al mismo hospital. No sé si es que no habrá otro, pero vamos, si había otro ya la podían haber llevado a otro diferente, o a ella o a él, al que se llevaran segundo. Está muy afectada emocionalmente por lo ocurrido, os podéis imaginar, ¿no?
ya que incluso fue la que descubrió uno de los cadáveres y precisa tratamiento psiquiátrico. Bueno, yo creo que esto es una cosa que ya queda de por vida y que, no sé, yo no sé si eso llega a tener una cura total. Yo creo que no. Eso tiene que ser lo más fuerte del mundo. Está acompañada por su madre, que se desplazó a Alemania desde Rusia, y por una amiga griega de esta. La autopsia reveló que los menores habían sido golpeados en la cabeza con un objeto romo y también sufrieron lesiones de arma blanca. Julia descubrió el cadáver de uno de sus hijos sobre las 8 de la tarde del sábado, cuando se acercó a la casa de su expareja un día antes de lo que tenía previsto. Claro, ella se supone que ella los recogía porque él no los llevaba, los recogería el domingo, pero el instinto y ella ya estaba oliéndose algo. Julia temía que Sergio atacara a los niños, ya que en una ocasión durante los trámites de separación la había amenazado con hacer lo mismo que José Bretón. Y es que, vamos a ver, ya acaba con todo. O sea que tú te ves reflejado en eso, en esa cosa. ¿De verdad? A pesar de esta amenaza, un juez había dictaminado que los pequeños tenían que pasar un tiempo con el padre de manera periódica. Si es que así están las leyes. Es que a pesar de eso y de saber que no los cuidaba y que no los tenía en cuenta y de que el de 5 años cuidaba del pequeño. Y los obliga. Le obliga a que tienen que pasar tiempo con el padre. Y sin supervisión de nadie, porque todavía decimos, mira, pues le ponen a un psicólogo o no sé, a algún tipo de terapista, de yo qué sé, y ve a sus niños un ratito en un sitio, pero con alguien, vale. Pero se lo lleva a su casa, solo, él con los niños. Pero es que siguen pasando casos así. Es que yo no lo puedo comprender, vamos. El pasado viernes Julia se sorprendió cuando fue a recoger a los niños a la guardería y al colegio, vamos, a la guardería. Y allí le comunicaron que ya se los había llevado el padre. Lo habitual era que ella fuera quien los recogiese y se los llevase hasta la casa a Sergio, porque claro, es mucho trabajo ir a recoger a tus hijos, hijo de la gran... La mujer llamó a su exmarido y éste le dijo que los niños ya estaban en casa y se encontraban descansando, que fuera a recogerlos el domingo por la noche como de costumbre. Según el relato de los hechos que les contó Julia a sus amigos más íntimos, la mujer sospechó que ocurría algo y volvió a telefonear a Sergio la mañana del sábado. Lo hizo varias veces y en ninguna obtuvo respuesta. Por la tarde decidió coger el coche e ir a buscar a sus hijos. Cuando entró en la casa, lo primero que encontró fue que la escalera que subía a la segunda planta estaba manchada de sangre. Incluso que las paredes... La escalera que subía a la segunda planta estaba manchada de sangre. Y las paredes había sangre por todos lados. Julia subió y se encontró a su expareja sentada en el suelo junto a un charco de sangre. La mujer le preguntó qué había pasado y el parricida señaló con el brazo hacia el salón. Es que encima, sabiendo que uno de los niños está en el salón ya fallecido, para todavía hacerle más daño, sin decirle nada, le indica dónde tiene que ir para que se lo encuentre. Bueno, pero estaba claro, ¿no?, que lo que quería era hacerle daño. Pero yo qué sé, es que hay que ser monstruo. Hay que ser un monstruo. Porque aquí no se puede decir animal. Los animales no actúan así. Es un monstruo. Allí encontró a su hijo mayor en pijama, tumbado en el sofá, con la cabeza y la cara ensangrentada. Se acercó, tocó al niño y se dio cuenta de que estaba sin vida. Entonces empezó a gritar y pedir ayuda. Julia salió a la calle, varios vecinos salieron de sus casas y enseguida llegó la policía. La mujer intentó entrar de nuevo en la casa, pero los agentes no se lo permitieron. Menos mal. Ella suplicaba que ayudaran a sus hijos y pensaba que los servicios de emergencia aún podían salvarlos. Cuentan sus allegados que decía, mientras intentaba liberarse de la policía, e insistía en que solo quería recoger a los niños y llevárselos a su casa. La criatura. Uno de los agentes le dijo que esperara un momentito, mientras que le llevaba hasta un patrullero. Allí presenció la llegada de los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida de los menores. Cuando se lo comunicaron, Julia sufrió un ataque de histeria y tuvo que ser sedada en el vehículo policial.
Vamos, es que, vamos, eso es, yo creo que es una de las cosas que me parece más normal en este caso. ¿Qué no habrá sufrido esta mujer? La policía le comunicaría más tarde que su expareja había matado a los niños y la manera en cual fue. Los investigadores le aseguraron que podía tener la intención de descuartizarlo para deshacerse después de los cuerpos, pero su exmujer llegó a la casa un día antes de lo previsto. Por eso os he dicho antes que a saber lo que este tío le estaba pasando por esa mente maquiavélica que tenía, o que tiene, que yo no entiendo cómo lo van a dejar salir a la calle, pero bueno, si hace desaparecer a los niños y él coge y se quita de en medio, ya sea que se quite de en medio del todo o que se vaya a vivir a otro sitio, todavía el sufrimiento de ella hubiera sido mucho peor al no encontrar a los niños. Hubiera pasado lo mismo que le pasó a la madre de Ruy José, que en este caso fue por culpa de hacer mal las cosas, pero bueno, esto es increíble. El sospechoso habría declarado a la policía alemana que varios delincuentes llegaron a su casa, mataron a los niños y le agredieron a él después. Y la policía es tonta ahora. Los vecinos dijeron a los investigadores que no vieron a ninguna persona ni vehículo desconocido y tampoco oyeron ruidos de pelea ni del supuesto asalto. Solo oyeron el llanto de los niños. Manifestaron no haber oído tampoco ninguna voz de adulto. Todo apunta a que las heridas que mostraba Sergio eran autoinfligidas. Le dijo, si no volvía, haría como Bretón. Quienes conocen la relación entre Sergio Oliva y Julia definen al primero como una persona depresiva y que a menudo se desentendía de sus obligaciones como padre. A pesar de ello, de cara al público cuenta que era un actor, que se preocupaba por dar una imagen de buen padre y que enviaba numerosas fotografías a sus amigos en las que aparecía él cuidando de sus hijos o alimentándolos. Sin embargo, la realidad era que cuando se quedaban con él, Julia veía que los niños estaban sucios y hambrientos. Yo no me quiero imaginar lo que era para esa mujer dejarle a los niños allí, sabiendo que iban a pasar allí 2 noches y 3 días. Bueno, no, realmente 2 noches y 2 días, ¿no? Porque si se lo dejaba el viernes por la tarde, 2 noches y 2 días. Y mira, todavía que no los duche, tú dices, bueno, son 2 días, lo ducho yo cuando llegue y ya está. Pero sin comer. ¿Y sabe Dios cómo lo trataba? Es que yo no quiero imaginarme esos 2 días esa mujer, cómo lo pasaba. Aparte, ella era la que mantenía la familia. La pareja sufrió tensiones importantes durante todos estos años, la mayoría de ellos a cuenta del desentendimiento de Sergio hacia los pequeños. Esto llevó a que Julia se separara y al marcharse de la casa que había comprado y que ella pagaba, pero ella se fue. En los últimos meses la pareja vivió una sucesión de denuncias y de juicios. Los tribunales otorgaron la custodia a Julia, pero mantuvieron al padre el derecho a que los niños pasaran fines de semana con él. Volvemos a donde siempre, a la mierda de la justicia. Porque tenemos una justicia de mierda. Los amigos de Julia aseguran que entonces Sergio le pidió que volviera. Si no volvía con él, haría con sus hijos lo mismo que hizo José Bretón. ¿Y qué? ¿Cómo se nos queda el cuerpo? ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Porque claro, la idea de él era hacer desaparecer a los niños para que ella tuviera mayor sufrimiento. Lo que pasa es que ella tuvo esa intuición que tuvo, que bueno, a ver, la pobre mía se los encontró ya sin vida, pero por lo menos los encontró. Esto es horroroso, horrible. Esta clase de monstruo, como os he dicho antes, esto es que no debería de ser ni la prisión de la pena revisable. Es que eso no tiene nombre. Es que eso no deberían de salir de la cárcel en su vida. Mira, ya no voy a hablar ni siquiera si estoy o no estoy de acuerdo. No voy a hablar ni siquiera de que pongan la pena de muerte. Pero la cadena perpetua sí. Es así.
Un padre que sea capaz de matar a 2 niños indefensos de 4 y 5 años y siendo sus hijos, que no es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? O pensamos que le va a dar pena el niño del vecino o un amigo de su misma edad o una mujer. ¿Le va a dar pena a alguien? No. Y si este tío está en un psiquiátrico metido porque está mal de la cabeza de verdad, que no salga de ahí. Porque una vez que sale a la calle, el tratamiento puede dejar de tomarlo. Porque nadie va a estar vigilándolo. Y una vez que lo deje, ¿qué sucede ahí? ¿O no pensáis vosotros que una vez que él salga es capaz de hacer lo que todos estamos pensando? Que no lo voy a decir tampoco. Esto tiene que cambiar. La justicia tiene que cambiar. Aquí tenemos que llegar a, no sé, pero y ni sé de qué manera, ni nada de nada. Pero esto tiene que cambiar. Porque es que yo no sé, vamos cada vez a peor. Vamos evolucionando en muchas cosas, pero en otras nos estamos quedando, no atrás, no, atrás se queda corto. Parece que vivimos en la prehistoria. Yo estoy totalmente indignada. A mí este caso me rompió por la mitad. Y bueno, lo vamos a dejar hoy aquí. Y en muy poquito tiempo os traeré otro caso. Es que no sé ni qué decir, de verdad. No sé ni qué decir. Porque es que, vamos, es que esto es... Esto es indignante. Sin nombre. Bueno, nos vemos muy prontito. Os deseo que tengáis muy buena tarde. Y si en algún momento, no sé, proponen hacer algo para que las leyes cambien, que todos estemos a una. Y como este caso es tan parecido y nos vuelve a revolver, o nos transporta, mejor dicho, ¿no? Al tema de Bretón, no compréis el libro si llega a salir. Porque ahí, bueno, entre comillas, es una nueva actualización. La editorial que digamos iba a sacar el libro ya definitivamente no lo va a sacar. Ya ha dicho que no, ya es definitivo que no lo va a sacar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los derechos de autor, pues yo creo que vuelven a él de nuevo. Entonces él puede vender el libro, por ejemplo, por Amazon o por cualquier sitio así, por su cuenta. O hablar con otra editorial que a lo mejor pues quiera, no sé, intenta venderlo. Entonces todo está muy en el aire. Si salen a la luz, yo desde aquí os pido que nadie compre el libro, que no le demos voz a ese psicópata. Psicópata no, porque ese tío no está mal de la cabeza. A ese monstruo no le demos voz. Y vamos, ya que gane dinero, es que ya vamos, me sublevo. Bueno, lo dicho, que paséis muy buena tarde y acordarse de darle like, de compartirme y de presentar mi canal a vuestras amistades. Que paséis muy buena tarde.